estás en pantalla. Buenos días, ¿cómo les va? Iniciamos otra semana, otro encuentro, pero hoy es un encuentro sumamente especial porque tengo el honor de presentar a mi profesora, porque así la sigo considerando, una gran maestra en la vida, una gran compañera, una persona que en el camino se transformó, en este camino del ejercicio de la profesión, se transformó en una gran amiga. La magíster Cecilia García es actualmente secretaria académica de la Facultad de Arte y Diseño, es magíster en Educación por el Arte y actualmente está cursando el doctorado en arte en la Universidad Nacional de las Artes. Es profesora regular de las asignaturas Teoría del Conocimiento, Introducción a la Filosofía, también fue profesora de Filosofía de la Ciencia y la Técnica. En esa época fue que justamente fue mi profesora, y ahí tuve el placer de conocer a esta persona que, más allá de su amplio currículum, es una persona sumamente genuina, especial, es todo lo creativa que por ahí ella misma no reconoce serlo. Los que estamos cerca de ella vivimos diciéndole que todo el potencial que tiene lo subestima, y la verdad es que para nosotros escucharla es un placer. Es una persona muy sabia, y es una persona que en lo profesional tiene un corpus teórico increíble. Lo van a poder sentir y vivenciar a través de sus palabras ahora, así que bienvenida, Ceci. Tengo que presentarte como Ceci porque así es como te decimos todos. Un gusto tenerte hoy acá. Hola, Ale, demasiada presentación. Me parece, ahora van a poner demasiadas expectativas y me siento un poco cohibida con ese tema, pero espero colmar algo de la expectativa, no toda. Gracias. Bueno, pero eso siempre te pasa, así que siempre te decimos que no lo digas y lo terminás diciendo, pero no importa. Pero bueno, pero es parte de tu ser tan genuino, ¿no? Esto de tu hasta humildad. Me pongo colorada. Sí, ya te veo. Bueno, vamos a escucharte. Nos ponemos todos en este rol de... Hoy vamos a usar el canal de Twitter para ir tuiteando algunas de las cosas que decís. Bueno. Así que también, si quieren seguir el Twitter, si quieren seguir Instagram, también se los recomendamos, porque vamos a ir tratando de hacer una serie de síntesis de lo que se está intercambiando a través de estos encuentros, ¿no? Así que bueno. Buenísimo. Sí, te dejamos. El canal de YouTube, que si no lo vamos a seguir haciendo para hacer encuentros, ¿sí? Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Hola a todos. Vamos a empezar esta conversación. Y antes de compartir la pantalla, vamos a hacer una pequeña introducción para saber dónde estamos plantados. Vamos a hablar de aprendizaje. ¿Por qué somos todos aprendices? La vida nos lleva a aprender todo el tiempo. Entonces, si bien en estas charlas y en estos espacios estamos trabajando con aprendizaje en situación de pandemia, en virtualización de las imágenes, en virtualización de la presencialidad y demás, en realidad vamos a abocarnos a nosotros. Para empezar la charla, entonces, le hago una pequeña introducción de esto. Nosotros estamos parados dentro de la neuropsicocognición. La neuropsicocognición es un campo de investigación de nosotros
que se abre, digamos, es bastante actual, es a partir de la mitad de los años 90, pero que tiene una historia mucho más remota. Si vamos a poner un poco en circunstancias, vamos a tener que decir que esto es fruto de la cibernética de 1943, de la segunda cibernética de 1956. Ustedes se acuerdan de Turing por la película y por todo lo que se habló de Turing a través de la película de Enigma, de von Neumann, que es el que genera las computadoras y que ahora estamos tan pegados a las computadoras. Toda esa cibernética, esa primera y segunda cibernética, que en su origen era estudiar el cerebro desde el paradigma lógico-matemático, terminó derivando en un análisis de nosotros como unidad biológica. Cuando la biología tomó mucho peso en la década del 70, en 1970, ustedes, la mayoría deben conocer o habrán sentido nombrar a Maturana y Varela, los dos biólogos chilenos que trabajaban en Harvard y en el MIT, y se imbricó la cibernética, el estudio del cerebro y del funcionamiento del cerebro desde lo lógico-matemático con las estructuras biológicas. Este fue el resultado, la neuropsicocognición. La usamos a diario porque nosotros hablamos de redes de aprendizaje, hablamos de aprendizaje significativo, de aprendizaje cognitivo. Todos esos aprendizajes, todos estos discursos salen de este campo. Bueno, compartimos ahora la pantalla, entonces así empezamos a ver qué es lo que nos interesa ver desde esta historia, ¿no? Desde esta postura neuropsicocognitiva de nosotros en una situación extrema como es la pandemia. ¿Sí? Muy bien. Ahora ya está en pantalla. Gracias. Puede proseguir. Bueno, entonces, nosotros hoy vamos a hablar de un equipo de competición, creatividad, innovación y nosotros. Ese es el título. Y este es el modo de trabajarlo. Hablamos de un equipo que va circulando en una creatividad, en una competición, en una innovación, o un equipo que circula en innovación, competitividad, creatividad, y nosotros en el medio. Nosotros somos el centro de este círculo de actividades. Hoy dije que partíamos que éramos todos aprendizaje. ¿Por qué? Porque desde la neuropsicocognición, el aprendizaje es el modo, digamos, es el proceso por el cual cualquier novedad que entra por un texto, por un trabajo práctico, por una experiencia de vida, modifica nuestra conducta. Nosotros estamos organizados, dice Maturana y Varela en su texto del árbol de conocimiento, para una auto-organización de lo vivo, dicen ellos, o sea, nuestra resignificación constante como ente biológico, pero a la vez para mantenernos vivos. Para mantenernos vivos es que necesitamos el aprendizaje. Entonces, desde la neuropsicocognición, aprender es mantenernos vivos, estar vivos, ¿sí? Por lo tanto, tiene otro significado. Ahora, ¿por qué hablamos de equipo? Si vamos al diccionario, equipo, la primera acepción de equipo es un grupo de personas que trabaja de manera coordinada para lograr un objetivo común. Bien, todos sabemos que es un equipo. Ahora, hay una segunda acepción que dice una serie de recursos físicos con los cuales se puede resolver o ejecutar algo. Bien, entendemos. Recursos, personas. El término original es del francés équipe, es un término que se empezó a usar en la Edad Media y que hacía referencia a la acción de proveer insumos necesarios a un barco. En realidad, el barco era porque era el modo de comunicación más importante o más avanzado que había en ese momento. O sea, era el modo de generar insumos, de proveer de insumos necesarios a la avanzada que eran los barcos. Nosotros nos vamos a quedar con estas últimas dos definiciones: recursos físicos y insumos necesarios. Recursos físicos, para nosotros, desde esta teoría psicocognitiva, son todos nuestros procesos mentales. Nosotros somos una unidad de cuerpo, cerebro, mente, insertos en un medio
ambiente. ¿Qué es un medio ambiente? En realidad es donde estamos rodeados, donde nosotros nos desarrollamos, donde nos manejamos. El medio ambiente en este momento son nuestro escritorio con la computadora para dar una clase sincrónica o para filmar una clase asincrónica, la cocina, el comedor, el patio si tenemos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la persona en, digamos, los procesos mentales, estamos hablando de inteligencia, de aprendizaje, de memoria, de creatividad, de intuición, de predicción, de instintos, de sentimientos y de emociones. Todas esas son los procesos que genera nuestra propia mente. Todos esos, como se darán cuenta, son cuestiones que nosotros usamos a diario, ¿sí? Son los recursos físicos que tenemos para podernos comunicar con nuestro medio y para resolver lo que nos va pasando con el medio, en esa relación del medio. ¿Cómo trabajan esos recursos físicos? Serían los insumos necesarios para zarpar, si quieren, para hacer ese barco en proceso, para ser nosotros en los medios, para ser nosotros trabajando en este aprendizaje dentro del medio en donde nos movemos. Ahora bien, cuando yo hablo de aprendizaje y digo que es una acción que modifica mi conducta porque recibo de afuera una novedad, estamos diciendo también que estamos asociados con la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria es la que almacena la producción de estos cambios y nos permite reusarlos en otros momentos que puede pasar algo similar o que necesitamos sacar soluciones para resolver otras cuestiones. Siempre dentro de la misma teoría tenemos que hablar de que esta memoria está íntimamente ligada a la atención y a las emociones. La atención, ¿por qué? La atención es el insumo mental por el cual yo puedo captar que pasa algo diferente, puedo darme cuenta que hay algo que no está funcionando o que está pasando, y por el otro lado las emociones me van a ayudar a resolver esto. Normalmente, desde la biología, desde las teorías que hacen mucho más hincapié sobre lo biológico, dirían que el ser humano, que tendemos a un equilibrio, a estar en un equilibrio provisorio, cuando nos enfrentamos a algún problema, y cuando decimos problema estamos diciendo cómo resolver una clase sincrónica, mediada por la computadora, que nunca lo hicimos y que siempre estuvimos en la clase con un pizarrón, cómo nos vestimos para la clase sincrónica, cómo cocinamos algo con lo que tenemos en la heladera. O sea, un problema es algo que nos quita, nos saca de ese equilibrio momentáneo que tenemos para poder existir. Cuando nos saca de ese movimiento, de ese equilibrio, se puede hablar de la zona de peligro. ¿Por qué es peligro? Porque nos pone en atención de algo diferente. Cuando ese proceso de atención nos marca que estamos en algún lugar que nos está molestando nuestro equilibrio, nos obliga a pensarnos en una solución de problema. O sea, el problema es esto, cuando nos sienta a pensar y a mirar algo que, que no tenemos claro. Puedo definir problema, no solo lo que estamos diciendo recién de cómo dar una clase o cómo vestirme, también es un problema pensarnos a nosotros mismos o definir qué nos está pasando con todo esto, por ejemplo. ¿Qué es una pandemia que nunca la vivimos? ¿Cómo vamos a hacer con esta virtualización? Todo eso es un problema porque nos ponen en una situación de peligro, y cuando hablamos de peligro desde la neurocognición estamos hablando de una situación que me sacó de mi equilibrio y me está obligando a mirarme desde otro lugar. Cuando pasa eso, entonces de los recursos estos de aprender de la situación, para poder aprender de la situación, para poder manejar la situación, tenemos la memoria, tenemos lo emotivo, tenemos lo atencional y sobre todo la creatividad. La capacidad creativa del cerebro tiene una función muy clara, que es la capacidad de redefinir problemas. ¿Qué significa redefinir un problema? Primero, darme cuenta que tengo un problema. Que es un problema, ya dijimos, algo que nos saca de nuestro equilibrio. Entonces, ver qué es lo que nos sacó de nuestro equilibrio, qué es lo que nos puso en situación de peligro, entre comillas. Una vez que puedo definir eso, voy a buscar soluciones. Obviamente necesito volver a un equilibrio, entonces voy a buscar mis soluciones. Para poder buscar las soluciones, esta capacidad creativa tiene, yo puse 5 nada más, 5 de las características de la creatividad,
hay muchas más, hay teóricos que hablan de 7, hay teóricos que hablan de 10 capacidades. Me parece que estas 5 reúnen casi todas las teorías que se hablan de creatividad. La primera es flexibilidad, la flexibilidad para poder analizar las soluciones, o sea, bueno, este es el problema, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí recurro a mi memoria, ahí recurro a lo emotivo, a la intuición, a todas las otras potenciales que tengo de mi equipo, no se olviden que somos un equipo, y empiezo a flexibilizar las posibilidades. Esa flexibilización de posibilidades de solución me va a dar una fluidez en las propuestas de soluciones. Voy a poder moverme en varias situaciones y tratar de buscar distintas alternativas, de redefinir el problema y de rebuscarlo. Para hacer eso, para poder tener flexibilidad y fluidez, además tengo que tener otra cuestión que va íntimamente ligada a la redefinición de problemas, que es la originalidad. La originalidad tiene 2 patas. Una la puse, que es el conocimiento de sí, porque es una característica necesaria en la creatividad, fundamental. Si yo no sé dónde está mi límite en la flexibilidad, dónde está mi límite en la fluidez, si yo no puedo darme cuenta cómo redefinir un problema, me va a costar mucho conseguir una solución. Por un lado está eso. Y la otra pata de la originalidad tiene que ver con esta redefinición, cómo poder separarme del problema, cómo puedo hacer para aislarme de lo que se está diciendo, de lo que se está hablando o de lo que todo el mundo plantea como problema para poder reconocerlo. Si yo puedo aislarme, no aislarme en el sentido de decir no me doy con nadie, sino poder tomar distancia del hecho en sí, si logro tomar distancia, sabiendo mis propios límites, voy a conseguir una fluidez y una flexibilidad mucho más productiva y va a generar una originalidad mucho más eficaz. Claro que todo esto es una dinámica muy fuerte que necesita del quinto elemento que puse acá, que es la tolerancia. La tolerancia hacia mí primero, hacia mis límites, y la tolerancia con el otro. Porque no se olviden que cuando hablamos tanto de creatividad como de equipo, nosotros no estamos aislados. No podemos estar aislados. Ningún ser humano puede vivir en soledad. Si bien nosotros nos podemos aislar en nuestro cuarto y no queremos ver a nadie por un tiempo, físicamente y psíquicamente, en algún momento, si seguimos aislados, vamos a terminar muy mal. Estamos programados para vivir en comunidad, entre todos. Y sobre todo nosotros que hablamos de aprendizaje, que estamos en una situación de aprendizaje, que estamos en un medio de aprendizaje, como es la universidad, con más razón tenemos que pensar en una capacidad de redefinición nuestra en tolerancia con el otro, digamos, construir con el otro. Nosotros planteamos a propósito de esto de la neuropsicocognición porque vamos a ver más adelante que el resultado actual de esto es lo que va a cerrar esta charla. Nosotros estamos en comunicación con el otro, de lo contrario no producimos, ¿sí? La creatividad en soledad no existe. La idea creativa, original, que todo el mundo creyó en el 70, del creativo de los 70, no existe. ¿Por qué no existe? Porque la creatividad se da siempre en función de redefinir problemas. Los problemas siempre se dan en un campo social. Por lo tanto, estamos inmersos dentro de un campo social y con gente que puede pensar igual o puede pensar diferente y vamos a llegar a un punto medio. No, es muy difícil que hablemos de una creatividad dada en el absoluto y en la soledad. No existe. Hay un teórico de creatividad, Csikszentmihalyi, que habla que para que exista creatividad tiene que haber un campo social. Dentro de ese campo social tiene que haber un grupo de gente que sea pertinente a un campo y la persona que tenga la idea. Esa persona que tiene la idea tiene que ser validada por la gente y tiene que ser validado por el campo social. Por lo tanto, la creatividad no se genera en una soledad. Entonces, si hablamos de flexibilidad, de fluidez, de redefinir problemas en un campo con personas para poder solucionar, o sea, la redefinición me va a llevar a solucionar problemas, hablamos entonces de innovación. El término innovación, aunque ustedes crean que es nuevo, en realidad es de 1934. Fíjense de cuándo sale. Lo genera un economista, Schumpeter. Y él habla que la innovación es el proceso
por el cual se introducen novedades en el proceso productivo de un objeto. Lo usa para redefinir, bueno, unas cuestiones económicas y demás, y queda el término. Este término es tomado nuevamente en la época de la segunda cibernética, donde nosotros sacamos la teoría, en 1970, y se lo usa como la creación de cosas nuevas. En realidad la innovación es el cambio que introduce novedades que se refieren a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos, o la posibilidad de generar elementos totalmente nuevos. Entonces, cuando hablamos de innovación, obviamente estamos hablando de cambio de lo ya existente. Si lo asociamos con creatividad, sería los problemas de lo que, digamos, estamos nosotros con nuestro equilibrio, se modifica nuestro equilibrio, o sea, necesitamos generar un cambio, o se produce un cambio, entonces buscamos soluciones que van a generar novedad. Por otro lado, van a ser una mejora. ¿Por qué? Las características de la innovación como mejora quiere decir que respecto a lo anterior, voy a mejorar o voy a producir algunas cuestiones que ayuden a mejorar la situación reinante. Por supuesto que va a estar asociado con la solución, porque va a ser una nueva realidad, digamos, va a funcionar, va a hacer que algo funcione o que modifique, y entonces ahí hablamos de adaptación. Nosotros nos adaptamos a las nuevas realidades que generamos con la innovación y con los procesos creativos que me llevaron a esa innovación para producir una solución eficaz, y entonces produzco el proceso creativo me lleva a una innovación que me produce una adaptación. ¿Se entiende? El quinto elemento que pongo de característica de la innovación es la simplificación. La simplificación es un elemento que se le agrega a la innovación a partir de 1994, cuando se empieza a hablar de las teorías ecologistas de la innovación. Se refiere a, específicamente en el campo de la economía, al menor gasto de economía, de materiales, de energía y demás. Cuando se refiere a la neurocognición nuestra, la innovación, la simplificación en innovación es lo que podamos construir, la solución, las mejoras y las soluciones que podamos construir de la forma más simple, digamos, que traiga la menor cantidad de problemas. Hay un teórico de creatividad, Steinberg, que dice que las mejores soluciones son las que producen la menor cantidad de problemas. Nunca una solución se cierra en sí misma, ni cierra un problema por completo. Siempre queda algunas cuestiones que son las soluciones, que son los problemas mínimos a la solución. La solución más eficaz es la que produce la menor cantidad de problemas. Entonces, en una simplificación, la característica de la simplificación en la innovación sería que yo pueda producir una solución que me permite una adaptación con lo más simple posible, sin generar mayores conflictos. Entonces, venimos diciendo que somos un equipo porque tenemos procesos mentales propios que me permiten manejarme en el medio. Dentro de esos procesos mentales, hoy nos enfocamos en el aprender como la supervivencia, como para la necesidad de mantenernos y poder adaptarnos a lo que nos va pasando. Entonces, llegamos a la competición. Competición, desde el diccionario volvemos a lo mismo, es un enfrentamiento o contienda. Desde la parte económica sería la lucha de los mercados, ¿no?, de diferentes empresas por los diferentes sectores de mercados. Otra de las acepciones sería la capacidad, habilidad y destreza o la pericia para realizar algo específico. Y desde la pedagogía conceptual, que es hija de la neurocognición, hablamos de competencia como la forma en que se desarrollan los procesos mentales. Y acá tenemos dos elementos que no habíamos nombrado, relacionados con la interpretación y la argumentación de los conocimientos y su empleo en la vida cotidiana. Acá hablamos de interpretación y argumentación. No los nombramos como procesos al comienzo. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la codificación lingüística, tienen que ver con esa cuestión del año 70, cuando se habla de la necesidad de generar que la persona pueda explicar lo que le pasa. Cuando yo puedo interpretar lo que me pasa, el problema que me sacó de mi tranquilidad, y lo puedo argumentar, y puedo entonces generar
puedo argumentar qué me pasó y cómo solucioné el asunto, y lo puedo emplear en la vida cotidiana, e hice un aprendizaje. Por lo tanto, la competición tiene que ver con el aprendizaje propio. Si yo lo paso a mis alumnos, si yo lo paso a los estudiantes con los que comparto el aprendizaje, entonces estoy hablando de una competencia desde la incumbencia. Porque la incumbencia es la capacidad que tiene ese alumno para relacionar los conceptos que fuimos viendo con la realidad que lo rodea, que no es la mía. Él también va a hacer una interpretación y una argumentación de lo que le pasa a él. Pero tenemos diferencias de edad, tenemos diferencias históricas. No se olviden que nosotros como unidad biológica tenemos una historia física, que es la que traemos de herencia genética, y una historia de vida. Eso es lo que hace que nosotros veamos de una manera, miremos de otra, entendamos nuestra realidad y la construyamos desde nuestros propios argumentos. Pasa con nosotros y pasa con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes. Por eso hoy hablamos solamente de aprendizaje. Aprendemos nosotros, profesores, ellos alumnos con nosotros con ellos y nosotros con nosotros. Siempre estamos en un aprendizaje, siempre estamos en una modificación de nuestras conductas por lo que podemos aprender. Ojo, que esto también nos lleva a este resultado que nosotros queremos llegar, a nosotros. A partir del año 87, Pierre Levy, que es un teórico de cibernética francés, va a hablar de lo que se llama pensamiento extendido. Pierre Levy dice, si la cibernética nos pone en situación de ente biológico, que estamos en un constante feedback con lo que nos rodea, y ese es el término cibernética es una síntesis de esto, o sea, la forma en que una entidad biológica se relaciona con las estructuras sociales, y tengo que buscarles, si algún día les interesa, todo lo que es, digamos, todas las siglas que fueron armando para hacer cibernética, pero esta es la función, o sea, esta es la definición de cibernética, es el estudio de las relaciones de feedback que se producen o las relaciones causales que puede producirse entre un ente biológico y su estructura social circundante. El ente biológico somos nosotros, con nuestra historia, pero nosotros también somos en función de profesores con nuestros alumnos o con nuestros estudiantes en la universidad. Somos nosotros en función de nuestra familia y nuestra historia. Somos nosotros en función de la sociedad donde vivimos. Entonces, como dice Pierre Levy, todos sabemos algo, nadie sabe todo. Por lo tanto, el pensamiento es extendido en tanto y en cuanto entendamos que esta estructura que somos nosotros, este equipo que somos nosotros, a través de nuestro aprendizaje diario, usando la memoria, la adaptación, usando la atención para darnos cuenta qué está pasando en el medio y captarlo, para poder producir soluciones a los peligros que nos van sacando de nuestra cotidianeidad, que nos van sacando de nuestro equilibrio, genera este pensamiento extendido. De hecho, él lo lleva a la práctica y en 1994 arma un texto que se llama El Árbol de Conocimiento, también como el texto de Maturana y Varela, pero este texto es un diccionario. En 1994, si hacen un poco de historia, se van a dar cuenta que Internet estaba empezando a generar la red mundial, ¿no? O sea, estaba poniendo en realidad lo que había dicho McLuhan mucho antes, que era la aldea global. Entonces, este señor le pide a referentes de distintos campos que hagan definiciones de los términos más importantes. Y arma un libro con esto, o sea, para mostrar que el pensamiento podía ser construido desde cualquier parte del mundo y entre varias personas y de diferentes lugares. Todos contribuyeron a la idea de pensar, que era pensar para un biólogo, que era pensar para un artista, que era pensar para un músico, que era pensar para un maestro de grado, que era pensar para un universitario, para un filósofo, que era pensar para un obrero, que era pensar para todo el mundo. Con todas esas definiciones armó este texto. Con esto que demostró que el pensamiento, o digamos, que el aprendizaje, que el conocimiento, si no lo hacemos en red, si no lo hacemos extendido, si no lo podemos llevar adelante con otros, difícilmente vamos a conseguir un conocimiento real. Fíjense que hacemos hincapié cuando hablamos de competencia,
de llevarlo a la vida cotidiana, de que esta cuestión de construir nuestra relación propia y con el otro sea en la vida cotidiana, que nuestros profesores, compañeros puedan tejer con nosotros y que nosotros podamos tejer con nuestros estudiantes y nuestros estudiantes con nosotros, pero que los podamos llevar a la vida cotidiana, quiere decir entonces que estamos haciendo un aprendizaje humano y que nos está convirtiendo en humanos, que el aprendizaje realmente nos está convirtiendo en humanos. A raíz de esto, de la red de conocimiento, justamente este domingo en uno de los diarios de la provincia, hubo una persona que estaba escribiendo un editorial, no lo terminó, está haciendo como un entre en el editorial y hablaba de dos tipos de universidades, la de la Edad Media y la universidad romántica de Napoleón Bonaparte. Sería bueno volver a la universidad de la Edad Media, a la comunidad que se construye entre ellos, a la comunidad que se comparte. Si mal no recuerdo, en uno de los encuentros que tuvimos acá en este espacio, Angelina Denti, que hablaba de los recursos que se podían usar para dar clases mediadas por la tecnología, hablaba de poder construir con el otro, que podíamos, digamos, citar a otros para que nos ayudaran a armar ponencias o para armar las clases y demás. No solo está el técnico, también está el otro que puede ver desde otro lugar o que puede aportar desde su propia experticia. Sería interesantísimo poder generar realmente redes de aprendizaje entre todos y hacer una universidad, es melancólico por ahí, al mejor estilo de Edad Media, en la cual se compartían de tal manera los conocimientos que si uno hoy hace historia de la filosofía de la técnica, se va a dar cuenta cómo se va imbricando. De hecho, si trabajamos en común, podríamos hablar de que cómo todas estas teorías cibernéticas llegaron a la sociedad y produjeron sus frutos. De hecho, podemos verlos en películas, podemos verlos en textos, podemos hablar de un montón de cosas que se dieron y que ahora podríamos verlas como una red de conocimiento extendido, o como se dice muchas veces, en el espíritu de la época. Ese espíritu de la época, en realidad, es ese compartir el conocimiento y llevarlo a la práctica y llevarlo a la vida diaria, que en realidad es la función y por lo cual fueron creadas las universidades y nosotros nos debemos a eso, ¿no? O sea, la universidad genera conocimiento para la sociedad donde está puesta. Y para terminar, entonces les dejo la frase de Pierre Levy: todos sabemos algo, nadie sabe todo. Necesitamos sí o sí construir una red social de conocimiento. Necesitamos construirnos, tolerarnos y construirnos unos con otros. Gracias por escucharme. Alejandra, pasamos a las preguntas. Tu micrófono, Alejandra. La verdad, Ceci, has planteado muchísimos conceptos que son muy interesantes y la verdad es que todos muy profundos, y en estos días, ayer particularmente, estuve leyendo una autora que habla de las pedagogías emergentes y dentro de este artículo menciona a Bauman en la modernidad líquida y lo traspola, digamos, al campo de la educación y cómo esta liquidez justamente hace que los conocimientos no sean permanentes como se creían en un momento histórico. Y pensaba mientras escuchaba, y cuando se habla de innovaciones, actualmente se habla de innovaciones disruptivas, como una manera inesperada, digamos, de romper, de hacer quiebres en los procesos de innovación también. ¿Cómo vos ves esto
esos procesos disruptivos en el campo de la educación. El proceso disruptivo en la educación es interesante porque obligás a sacarlo al estudiante de su posición de estudiante. O sea, tiene que estar muy bien pensado, porque la disrupción puede ser muy violento o puede construir, no nos olvidemos que en el proceso de aprendizaje, si el proceso es muy doloroso, lo voy a rechazar. Entonces tiene que llegar a ser un punto medio entre lo placentero y lo que me provoque alguna cuestión de peligro, de inestabilidad para que yo lo pueda usar. Entonces, si vamos a hablar de la disrupción en educación, tenemos que hablar de un cambio que sí tiene que ser abrupto, pero no abrupto en el sentido de la agresión, sino, por ejemplo, cambiarle el paradigma del estudiante. ¿En qué sentido? El estudiante está pensado que viene, se siente y va a escuchar al profesor hablar 40 horas. ¿Qué pasa si el profesor lo hace, de hecho lo hice, de hacerlo sentar en el piso y que eso generen otras cuestiones? Le cambié el espacio, le cambié el ejercicio, le cambié la posición. Entonces, fue violenta en el sentido que fue muy, muy abrupto. O sea, ellos no se esperaban que se los sentara en el piso o que se les pidiera que miraran algo desde otro lugar. Pero esa disrupción es lo que nos permite generarle ese conflicto cognitivo que va a llevar a que él piense o mire realmente ese tema desde otro lugar. Puede ser muy interesante, tiene que tener un equilibrio dado de que no se convierta en algo tan perturbador que lo lleve a una sensación a una emoción muy dolorosa y que lo rechace. Pero puede ser muy interesante. De hecho, creo que tendríamos que trabajar cuestiones más formales de esa forma, digamos, usar más la disrupción educativa, porque en el fondo estamos bastante pasivos, estamos muy pantalla, muy libro, estamos muy pasivos. Como sociedad me parece, yo veo en la etapa etaria de mis hijos, que yo tengo chicos desde los 30 hasta los 20 y pico, los juegos en red y demás son muy interesantes, se los lleva a ver otras cosas, pero no hay una actividad física en la que se comprometa todo el físico y entonces hace que terminemos siendo bastante pasivos. Por eso no la veo mal la disrupción. Pero cuando hablas de hacer partícipe, digamos, desde algo más físico, una de las cuestiones que nos está pasando a la mayoría de los docentes que estamos trabajando en este entorno y que lo están manifestando, lo estamos manifestando todos, es que pasamos mucho tiempo sentados y tal vez tratando de traducir la misma clase que desarrollamos de manera presencial, traducirla a este entorno casi, te diría, hasta con las mismas características, hasta pensando que de ese otro lado yo tengo un grupo de estudiantes que está supuestamente prestándome atención a mí, pero en realidad hay como vos mencionaste, está el contexto. Ese contexto puede ser absolutamente de lo más diverso, cargado, por ejemplo, con esto de que un niño puede estar al lado de su mamá, que tiene que atenderlo, que tiene, y eso también genera una situación diferente en términos de contextos de aprendizaje, ¿no? Porque el contexto de aprendizaje no está dado solamente por el entorno que uno propone. Nos preguntan si, a ver, te quiero leer textual porque dice, ¿qué papel juegan las creencias en esos procesos, en los procesos mentales que vos mencionabas? La creencia es un punto muy fuerte en todos los individuos. Nosotros podemos, digamos, hay teorías que dicen que la creencia, inclusive yo a veces me río un poco, no en por falta de respeto, sino porque digo, ¿cómo el hombre busca? O sea, he leído muchos textos o papers últimamente de gente que hace estudios en el cerebro para ver qué pasa cuando uno reza o cuando uno cree. Sí se sabe, y lo decían sobre todo los filósofos y los antropólogos del principio del siglo XX, que hay arraigado en el hombre la creencia, es muy profundo, ¿sí? Nosotros creemos, necesitamos creer en alguien superior a nosotros cuando no tenemos fuerzas, o creer en otra persona, o creer en algo que nos ayude a sostenernos. Entonces la creencia tiene que ver con nuestra historia personal, propia.
puede servirnos para apuntalar el modo en que nosotros vamos a enseñar, pero siempre la creencia es una cuestión muy personal, que puede ser, digamos, hay mucha gente que, por ejemplo, tiene arraigado dentro de una religión. Las religiones son formas de vida, entonces por ahí hay gente que dentro del hinduismo va a hablar de determinados temas, hay gente que plantea que algunos temas no se pueden ver porque es de determinada religión o cuestión. En realidad la creencia es parte de nuestra historia y nosotros decidimos con esa creencia cómo vamos a plantear nuestra situación de aprendizaje, como es nuestra propia historia también, cuántas cosas nos dicen nuestros padres y que les creemos y que bueno, por ahí a los postres nos damos cuenta que no era tan así, pero la vamos a tener como una verdad dada porque nuestros padres nos las dieron. No nos olvidemos que nosotros lo que dicen nuestros padres es una cosa muy fuerte también, es una creencia también muy fuerte. Entonces, las mantenemos y... Bien, me pareció muy interesante ese recorrido que hiciste de esos marcos teóricos y siempre volviendo hacia nosotros, porque sí, justamente creo que la creencia aparece ahí con mucha fuerza. Exacto. Te dice Lorena Albert de la facultad, hermoso Cecilia, el conocimiento no avanza solo, sino en comunidad. Sócrates dialogaba con otros y ahí recupera ella la importancia del diálogo. También hay otro comentario que dice: la definición de qué es pensar va a estar cargada de la subjetividad y la cosmovisión de cada individuo. Un reto es construir una definición de todos ellos. Bueno, un tanto complejo. Pero pensar es más bien una acción, o sea, lo que podemos definir es el pensamiento que generamos. Eso sí, pensar es una acción cerebral. Pensamos, y como dije hoy, cuando vas a abrir la heladera y decís, ¿qué hago con lo que tengo en la heladera para cocinar? Estoy haciendo una acción de pensar. Ahora, cuando yo genero un pensamiento para generar una acción, que podríamos decir el espíritu de época, decir, bueno, hoy en día vamos a hablar de una red de pensamiento, como cerré diciendo, todos sabemos algo, y decidí que mi pensamiento vaya por esta red de conocimiento entre todos. Sí estoy construyendo una forma de pensar, pero la acción de pensar es propia de cada uno. No la podemos definir como algo que es. Sí podemos definir el insumo que genera ese proceso de pensar, que sería el pensamiento, entre comillas, o el espíritu de época que podemos marcar. Bien, hay autores, por ejemplo, Ceci, que dicen que en realidad lo que está faltando es pensamiento. ¿Qué opinás al respecto? Para mí lo que está faltando es sentarnos entre todos a pensar qué queremos. Más que pensamiento, porque pensamos siempre, porque nos levantamos a la mañana y ya estamos pensando, es función. El pensamiento tiene que nuclear todo lo que tiene el cerebro y todo lo que va haciendo el cerebro para que nosotros nos podamos mover todos los días. Entonces, tiene muchas ocupaciones, pero me parece que sí nos falta es sentarnos entre todos a pensar qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto que nos está pasando? ¿O cómo queremos que sea la educación que vamos a darle a nuestros alumnos hoy, acá, en la UNAM, en Misiones? ¿Qué necesitamos para nuestro medio? ¿Qué necesitamos que seamos? Entonces, me parece que lo que nos falta, o qué nos pasa como sociedad. Nadie cuestiona lo que nos pasa como sociedad, nadie se pone a pensar lo que estamos viviendo, lo vivimos. Es como una inercia que vamos, porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo está. Y nadie frena a decir, esto la verdad no me interesa, yo quisiera hacer otra cosa. Y a ver quién puede. Hay un caso concreto y real en la Universidad Argentina que, hay un pensador argentino que tiene un café filosófico hace años, ¿sí? Y él dice que si nos sentáramos todos los días a discutir un poco de qué queremos ser como argentinos, dejaríamos de ser Boca River, que dice que nos peleamos siempre como argentinos. Que podemos construir otro país. Y vos decís, es idílico, sí es idílico, pero sin embargo, su café filosófico con esa postura hace 10 años que funciona. Y la gente va. O sea, nos falta eso por ahí. No pensar, sino generar espacios de pensamiento. O generar espacios de discusión de pensamiento.
Eso sí me parece que nos está faltando un poco. Bueno, dicen otro colega, Luis Pusip, dice, la frase final me recordó a todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Saber es hoy, diseminaciones, competencia y transversalidades de Jesús Martín Barbero. Marta Rombo dice, solo me hace un poco de ruido la competencia, que más que competir pareciera cooperación en el aprendizaje. Por ahí esto tiene que ver con el término del título de tu ponencia, de tu seminario, entiendo. Sí. Pero o sea, lo propusiste como un juego, entiendo. Sí, es un juego. Tenemos que aprender a jugar también. Hay que jugar. Es otro elemento que nos está faltando mucho. No nos animamos a jugar. Cuando propusiste el título justamente de tu seminario, me lo habías planteado en ese sentido, en términos de competencia, no de competencia en términos de habilidades y ese tipo de discusión, sino en esta cuestión de desafíos, ¿no? De claro, plantearse como desafío. Las competencias por ahí no tienen mala fama, en definitiva, porque cuando hablamos, bueno, vamos tiene que haber un ganador, exacto. No. Claro. O sea, tiene que haber un ganador, un perdedor, y si no, no existe. No. ¿Qué pasa si esa competencia tiene que ver con la habilidad que yo tengo para poder decir lo que pienso y poder generar una realidad? Y en esa generar una realidad también hay un juego, porque es un juego de idas y venidas, o que puedo inventar cuestiones y que el otro juegue conmigo y que las cree o no, las divierta o no. O sea, este jugar con las palabras, fíjense que los significados de las palabras, a mí me fascinan los diccionarios etimológicos, por ejemplo. Cuando ves el origen de la palabra, nada que ver con cómo se usa y cómo fue deformándose. Y bueno, eso es un juego también, tiene que ver con cómo yo la voy adaptando y las voy queriendo. Eso en filosofía es tan común y tan interesante como es qué significa para Hegel tal palabra, qué significa para Heidegger tal palabra. Ese permitirse usar quizás tenga que ver con la competencia que a Marta le hace un poco de ruido. Bueno, dice Ivone Aquino, felicitaciones Ceci, nos dejas un lindo desafío para repensarnos en la esencia de la universidad y el compartir, especialmente aceptando las diferentes posturas y concepciones. Que me parece que justamente es una de las claves de lo que estás proponiendo, ¿no? Esto de construir colectivamente significa también otros rasgos del pensamiento que están asociados. Sí, tiene que ver con esa flexibilidad, fluidez, tolerancia. Porque la tolerancia en realidad es saber aceptar que el otro puede decir otra cosa desde otro lugar de lo mismo. Y que podemos construir los dos sin necesidad de enfrentarnos. Es decir, el no, el sí, o sea, sin la necesidad de estar, como dice Thomas Abramson, este filósofo que yo nombré recién, sin ser boca arriba. Podemos llegar a un punto medio. Eso es tolerancia. Bien, dice, ¿cómo podemos generar la creatividad de nuestros estudiantes en los espacios virtuales? En los espacios virtuales, al igual que en el espacio físico, lo primero que tenemos que hacer es eliminar los preconceptos, porque no vamos a poder tener ni fluidez ni agilidad si nosotros primero no sacamos los preconceptos, no cambiamos hábitos, no sacamos hábitos y cuestiones que tenemos propias. O sea, tenemos que plantarnos, por eso es importante el conocimiento de sí mismo. Es decir, bueno, vamos a tratar de sacarnos todos los prejuicios, como sería en el aula sacarle los bancos y sacarle las sillas y sentarnos en el piso. Bueno, visualmente, ¿qué podemos hacer? A ver, nos vamos a mirar todos, no nos vamos a mirar nadie, nos vamos a imaginar entre todos y después vamos a abrir las cámaras a ver cómo